¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar Sin embargo al aire y gracias por acompañarme en mi espacio de los lunes, mi texto de los lunes que les leo siempre con dedicación y con respeto. Muchas gracias por acompañarme. Este es justamente mi texto, 29 de julio, donde intento responder algunas preguntas y otras las dejo abiertas sobre lo que ha sucedido en las últimas horas entre México y Estados Unidos. Y pues sin más, mi texto se llama El Mayo, la DEA y AMLO, preguntas clave, y dice lo siguiente. La historia nos dice que Andrés Manuel López Obrador no es del tipo de líderes que reparta culpas entre su equipo. Todo lo contrario. A veces defiende gente que no lo merece. Pongo dos ejemplos, Ana Gabriela Guevara y René Bejarano. Pero hay muchos más. Hay quienes se han aprovechado de esa debilidad del presidente y lo dejan asumir culpas antes que aceptarlas, al menos públicamente. Y creo que eso genera vicios. Alejandro Gertz Manero nunca explicará su ineficiencia porque no siente esa presión en tanto tenga por paraguas a su amigo, el líder de la izquierda. Lo que digo es muy conocido. También es conocido que cuando AMLO le agarra tirria a alguien, se la agarra y no lo olvida. Así pasan décadas. No va por la vida montado en el tren de la venganza, pero aplica el ni perdón ni olvido, aunque diga lo contrario. Si alguien se atraviesa en su vía, le magulla el pie. Lo anterior es mi manera de abordar el caso de Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Da para repartir regaños, por supuesto, pero no veo al presidente haciéndolo y se explica en él mismo, en el tipo de líder que es, que no reparte culpas en su equipo. Pero primero lo primero. Partamos de esto. La DEA hará todo lo que esté a su alcance para vengarse de López Obrador. Quiere manchar su honor porque sabe que es la única manera de debilitarlo, luego acusarlo y después hacerle algo. Y como las filtraciones recientes a periodistas de su confianza no pudieron comprobarle nada, y como lo publicado desde enero hasta la fecha solo ha acentuado su papel de agente desestabilizador en México, entonces la DEA se movió en territorio mexicano. AMLO ya se va. Imagino a los funcionarios de la DEA intentando darle su despedida, entre comillas, en venganza por mantenerlos a raya. En este punto es cuando cabe esta otra pregunta. La captura de los dos capos, ¿es un ninguneo de la DEA al presidente de México? Estoy completamente seguro que la agencia quisiera ningunearlo, pero antes se necesita responder a otras preguntas. Una de ellas, ¿violó la DEA suelo soberano en la operación que derivó en el arresto del Mayo Zambada para mandar el mensaje de que ningunea al presidente de México? Antes incluso de las dudas anteriores, se requiere analizar algunos escenarios. Importa mucho preguntarse, por ejemplo, si se viene una jornada violenta al interior del cártel de Sinaloa. Habría que esperar. El hijo mayor de El Mayo, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, declaró en contra de la cabeza de la familia Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, para salvar el pellejo. Dio santo y seña de sus operaciones y algunos incluso creen que entregó más información de lo que requería para obtener beneficios. En aquel entonces no hubo violencia en territorio mexicano. Se entendió que el muchacho tenía que salvarse y que el otro estaba hundido. Ahora es un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, el que se va contra la cabeza de la familia Zambada. Lo que se dice es que fue él quien entregó a El Mayo. Y sí hay fuertes diferencias entre aquello y los sucesos de las últimas horas. Y faltan los detalles finos para entenderlo bien. Para empezar, el Vicentillo entregó en una corte de Estados Unidos a un hombre perdido, el Chapo.
Guzmán López, en cambio, habría entregado a un hombre que disfrutaba de su libertad, el Mayo. Ahora sí volvamos a una de las primeras preguntas de este texto. La DEA participó en el secuestro, todos dicen que fue secuestro, del Mayo en territorio mexicano, o simplemente facilitó todo, el piloto, una aeronave, ruta aérea, y hasta compró autoridades para que un hombre atado pudiera salir del país. Es claro que la DEA organizó la operación, pero pregunto, ¿operó directamente en suelo mexicano en abierto desafío al gobierno de López Obrador? Que el Mayo saliera de Hermosillo, según Rosa Isela Rodríguez, próxima secretaria de Gobernación, puede significar, o no, que vivía en la capital de Sonora. En cualquier escenario, sea sí o sea no, las autoridades de distintos niveles le deben esa explicación al presidente. El escenario 1, en el que el capo de capos vive en Hermosillo, obliga a preguntarse quién le daba protección. Alfonso Durazo fue secretario de Seguridad antes de que fuera el gobernador de Sonora. Tuvo en sus narices a uno de los criminales más buscados del mundo y no se dio cuenta. Cualquiera podría decir, sí, sabía, o no, no sabía. Y por eso Sonora está en llamas y por eso abandonó al presidente las tareas de seguridad cuando apenas iniciaba el sexenio. En este escenario, Durazo le debe una explicación no solo al presidente, también a Rosa Isela Rodríguez. Ahora, el otro escenario, el 2, tampoco hace quedar bien a Durazo y al ejército y a la marina. Digamos que el Mayo Zambada vivía en la sierra de Sinaloa. Marquemos un cuadrante que tenga sentido. Se escondía entre Culiacán, Cozalá, Canelas, el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua y Surutato, una especie de huevo deforme donde Badiraguato o Culiacán funcionan como centro de abastecimiento y operaciones. Digamos que incluso se movía el Mayo, y aquí amplío el cuadrante, hasta Choix, El Fuerte, Los Mochis y Pericos, y hacia arriba, hacia Baborigame, en Chihuahua. Es más, digamos que el Mayo vivía en Los Mochis, a la luz de todo mundo, y que de ahí partió hacia Hermosillo por tierra. ¿Cómo pudo burlar 6 o 7 horas de carreteras en un territorio en guerra y con supuestos retenes para supuestamente detener capos y confiscar droga? Bueno, pues en la explicación de cómo le hizo el Mayo o cómo le hizo el hijo del Chapo para cruzar los territorios de Sinaloa y Sonora con destino al norte, está la explicación al por qué seguimos siendo grandes exportadores de drogas. Y esa explicación brinca hacia la duda razonable de qué papel juegan en esto Rubén Rocha Moya y el propio Durazo, los jefes militares del ejército y marina, y la cantidad infame de guardias nacionales y policías estatales y locales que operan en la zona. El hecho de que el Mayo cruzara una buena parte del territorio mexicano sin que fuera detectado por la inteligencia mexicana hace ver muy malas a las autoridades involucradas en la lucha contra el crimen organizado e incluso ya hace irrelevante que la DEA hubiera tomado parte activa en el presunto secuestro. Entonces, antes de preguntarnos si la DEA violó territorio nacional, que es muy probable, y antes de preguntarnos si eso fue o no una afrenta contra el presidente de México, que yo creo que todo el operativo de la DEA tuvo la intención de dañar a López Obrador, ¿no será necesario preguntarnos primero, en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, si uno de los 3 hombres más buscados del planeta puede cruzar medio México, secuestrado o no, por aire y por tierra, y no ser detectado? Ismael Zambada cruzó sin detonar alguna alarma
una extensión territorial parecida a la que hay entre Ciudad de México y la ciudad de Guatemala. ¿No les parece que varias autoridades deben darle una gran explicación al presidente de México e independientemente de que él la quiera compartir o no, también deben darle una explicación a los ciudadanos mexicanos? Los núcleos opositores, medios, periodistas, intelectuales, académicos, etcétera, buscarán personalizar en López Obrador lo que ha pasado con el Mayo. Intentarán que se vea como un ninguneo al presidente y a su gobierno, porque eso es y ha sido siempre lo más importante para ellos, que el líder de izquierda quede mal, tenga culpa o no. A mí me parece que construye más buscar una respuesta para que el próximo gobierno, el que inicia en unas semanas, aprenda y ejecute. Una de las preguntas clave es cómo impactará el arresto del Mayo Zambada y el hecho de que un hijo del Chapo lo entregara en el intento por pacificar al país, si desatará más violencia o no. No hay, lamento decirlo, una respuesta definitiva. La traición contra Alfredo el Mochomo Beltrán Leiva provocó una ruptura profunda en el grupo criminal y una guerra con muchos muertos. La traición del Vicentillo Zambada contra el Chapo Guzmán, en cambio, trajo un reacomodo pero no violencia. La muerte en un quirófano de Amado Carrillo Fuentes, siendo líder de la federación, no trajo una reacción violenta inmediatamente, salvo ejecuciones muy específicas como la de los cirujanos. Pero cuando la línea, apenas un brazo armado del cártel de Juárez, separó sus operaciones de Sinaloa, se vino una matanza tremenda, sin antecedentes en la historia criminal de México. La línea era comandada por Vicente Viceroy Carrillo Fuentes y hubo un episodio aparentemente menor que detonó la guerra. Según Jesús Reinaldo, el Rey Zambada, hermano de El Mayo, el Chapo Guzmán mandó matar el 11 de septiembre del 2004 a Rodolfo, el Niño de Oro Carrillo Fuentes, hermano de Amado y de Vicente, porque no le dio la mano, no lo saludó. Se vino la escisión y luego la guerra que se dice se pudo detener con un apretón de manos. En fin, no quiero aburrir o espantar a nadie con estas historias. Lo que quiero decir es que el arresto del Mayo es un evento mayúsculo que perfectamente puede conducir a una guerra intestina que inmediatamente será aprovechado por un tercero en discordia, Nemesio Ceguera, el Mencho, primo lejano de la familia sinaloense y conocedor de lo que sucede adentro. Esto llevaría a su vez a un escenario en el que hay ya un solo jefe criminal en todo el territorio nacional, un hombre con una enorme capacidad para generar violencia. Por otro lado, a muchos les gustará enfatizar en que la DEA ha intentado ningunear al presidente de México. Ese será el tema de columnas y programas de radio y televisión en las siguientes muchas semanas. Ya lo verán. Creo que sí sirve conocer, por las consecuencias internacionales del episodio, si la DEA en efecto violó suelo soberano en la operación que derivó en el arresto del Mayo. Sin embargo, creo que este episodio amerita ser analizado a profundidad para responder fundamentalmente a una pregunta más de fondo que la anterior. ¿Cómo fue que un capo de capos cruzó medio país sin ser detectado por decenas de retenes e inteligencia militar, civil, y qué explicación tienen los encargados de la seguridad nacional, tanto para el presidente de México como para todos los mexicanos? Muchas gracias.